A través del libro de Salmos vamos a aprender cómo podemos desarrollar alabanza, adoración según la guianza de la Biblia. A través de este libro vamos a sustraer en sí la esencia que nos ayuda a conectarnos con Dios y que realmente podamos lograr ser unos adoradores en espíritu y en verdad, y que también podamos a través de la adoración demostrar nuestra devoción y exaltar a nuestro Dios y poder expresar así lo que hay en nuestro corazón hacia Él, para poder agradarle y alcanzar esa bendición que tanto se anhela cuando nos podemos conectar con Dios. Así que iniciamos nuestro estudio del libro de Salmos, pero antes nuestra habitual alabanza. Exalta el único que vive, es el único digno. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. El cielo se parte en dos, inundados, en el desierto brotan ríos. Vida sopla hoy, sana Rey de salvación, sana Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, sana Rey de salvación, sana Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide libertad y salvación. Ármanos con tu valor, porque deseamos ser revolución. El cielo se parte en dos, inundados, en el desierto brotan ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, sana, oh, sana. Hosanna, 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 Hosanna. Sí, Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo.
El por qué decidí incluir esta alabanza en esta parte del estudio que estamos realizando es porque en sí el título Hosana es una forma de expresar, una forma de decir que viva, es una forma donde se utiliza como para exaltar, para engrandecer, para proclamar al que se le está dando el reconocimiento. En este caso es a Jesús, es a Dios, es al Señor. Entonces realmente yo creo que entendemos que en los salmos son alabanzas, es una forma de expresar alabanza, y esta alabanza nos ayuda como que a resaltar el objetivo de los salmos, el por qué existen estos libros y por qué nosotros debemos de poner atención para poder expresar alabanza a nuestro Dios. Cuando analizamos esta alabanza, nos damos cuenta que la letra nos ayuda a poder desarrollar en nuestro corazón la devoción, el anhelo de poder levantar un clamor, de suplicar al cielo, que lo que la Biblia explica en cuanto a que nos daría alabanza, gozo, alegría. Eso es como un estímulo para poder levantar esa alabanza con devoción, con exaltación, con júbilo, de la cual realmente cuando uno disfruta o entona esta alabanza y disfruta la letra, realmente uno se goza porque anhelamos que Dios pueda abrir el cielo y que se rompan dos y que fluya en nosotros eso que solo Dios puede darnos. Y realmente cuando uno entona esta alabanza, se da cuenta uno de todo lo bueno y maravilloso que es entonar alabanza a nuestro Dios, disfrutar de esa alabanza, saber que cuando lo estamos haciendo, estamos expresando lo que tanto deseamos cuando estamos alabando a Dios. Así que realmente es tiempo de disfrutar, es tiempo de clamar, es tiempo de suplicar al cielo para que de alguna u otra manera nosotros podamos hacerlo, ya sea en casa o en la iglesia o donde nos venga ese deseo de alabar a Dios, y sobre todo disfrutar esos momentos donde le podemos expresar a Dios lo que hay en nuestros corazones. Poder comprender sobre la revolución que habla en esta parte, la alabanza, deseamos, ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Tenemos que entender que no nos estamos revelando a la voluntad de Dios, sino cuando nosotros anhelamos revolución es ir a la voluntad de la carne, a los deseos pecaminosos, a los deseos que la carne, de cierta manera, oremos o no oremos, busquemos o no busquemos, leamos o no leamos, siempre van a venir a nosotros. Digamos, siempre vamos a estar expuestos a que nuestra carne o nuestro cuerpo desee ciertas cosas que no son agradables ante Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a disfrutar la alabanza y le suplicamos a Dios su valor, le suplicamos ese espíritu de valentía, ese espíritu de dominio propio para poder revolucionar o levantarnos en contra de esos deseos, para poder dominarlos, y en vez de desear pecar, en vez de desear hacer las cosas malas, deseemos alabar, deseemos adorar a Dios y gozarnos en su presencia, como cuando se habla de alabanza en espíritu y en verdad. Cuando entramos al punto del coro y empezamos a proclamar Hosana, a declarar que Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios de justicia, de amor, Hosana, es porque realmente nosotros sabemos y hemos podido en el recorrido del Evangelio, esos espacios donde realmente nos gozamos, y resumirlo en Hosana, en ese
exclamación, del que vive, del que reina, de esa fórmula de decirle o sentir aquello que sintieron aquellos en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Cristo estaba entrando. Créanme que cuando yo exclamo, Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo, me imagino como que el Señor acercándose a mí y yo poderle decir esas expresiones y poderle decir eso que hay en mi corazón, que hace salir, resaltar o hace notar lo que realmente quiero decirle con exclamar su gloria, su plenitud, su amor y todo lo que Él representa. Y realmente me gozo. Realmente esta es una alabanza donde a mí me ha tocado a veces de cantarla y cantarla y cantarla. Pues gracias a Dios tengo esa bendición de hacerlo, o el tiempo que son los fines de semana, y me deleito porque es una alabanza que realmente en mi caso hace exaltar o hace o más bien me ayuda a resumir, a decirle al Señor lo grande y hermoso que es para mi vida, y espero que también sea para tu vida. Tal vez en esta parte quiero hablar donde levantamos un clamor por sanidad y redención, digamos. Me salté esa parte al inicio, yo sé que tenía que hablar al inicio, pero la quiero hablar en esta parte porque realmente a veces los problemas o las cosas que nos pasan, con las cuales nosotros tenemos batalla, nos enferman, nos oprimen, quieren de cierta manera donde nosotros no nos gocemos alabando a Dios, no exaltemos, no reconozcamos lo grande que es Dios. Yo creo que tú sepas que tú con problemas, sin problemas, con deuda, sin deuda, Dios sigue siendo grande y tienes que reconocerlo. Con enfermedades, con cosas, Dios sigue siendo grande. Y es ahí donde, créeme que en medio de las situaciones adversas, en medio de todo eso, reconocer la grandeza de Dios es algo, y pedirle sanidad y redención es como que restauración, es como que decirle, bueno Señor, aquí te dejo mis deudas, mis problemas, mi escasez, mi enfermedad aquí, y lo que te pedimos es que nos reveles los secretos de tu corazón, digamos, como que podamos entender el por qué a veces Dios permite ciertas adversidades y por qué Dios de cierta manera en medio de la adversidad quiere que nos gocemos. Y eso lo podemos entender cuando el Señor le dice a Moisés que vaya ante el faraón y le dice, para que mi pueblo, ¿sí?, dé ese sacrificio, ese pueblo pueda rendir, pueda adorar, pueda alabar a Dios en el desierto. Ese es el simbolismo que nosotros tenemos que entender, porque en medio de toda esa situación Dios estaba diciendo que Él esperaba que Israel lo alabara, realmente lo exaltara en medio de esa escasez, de esa situación adversa. Entonces hoy en día es para nosotros, y hacerlo, créanme, yo me acuerdo de años anteriores donde yo lo hacía en medio de situaciones, tal vez ahora no lo hago en medio de situaciones tan difíciles, pero sí lo hacía, y hoy en día, si Dios me ha contestado, si Dios me ha puesto en otras situaciones más tranquilas, situaciones pues muy bonitas, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo con mayor júbilo, con mayor deseo, con mayor anhelo? ¿Por qué? Porque he visto cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios se ha exaltado y cómo hasta aquí me sigue permitiendo entonar esta alabanza. En la alabanza original, cuando nosotros escuchamos esta alabanza, el escritor lógicamente lo hizo a su manera, lo hizo con el deseo de exaltar a Dios. En esta parte yo le he puesto un poquito más la expresión Hosana, la digo otras veces, la exclamo, y al final la vuelvo a decir, y al final le introduzco esta otra parte, como ciertos puntos personalizados, podríamos decirlo así, donde le digo Él es Rey. Realmente esa expresión nace en mi corazón, de decirle Él es Rey, el Hosana, digamos, de reconocerlo, y créanme qué bonito es hacerlo en el espíritu, porque tú puedes expresar alabanza en tu carne, puedes decirlo, y yo me acuerdo cuando aún la alabanza, aún el cántico no se había desarrollado en mí, sino que en ese entonces estaban las predicas. A mí me gustaba ver a los hermanos alabar y todo,
Pero yo era como un poquito más tímido, así como que amén, sí, pero como que yo solo estaba en las prédicas, en las enseñanzas, digamos, no me metía. Sí me llamaba la atención meterme, me decía un día voy a cantar y todo. Y ya cuando me empiezo a meter a la alabanza, dejo esa timidez, dejo eso, y me pongo a saltar, me pongo a danzar. Pero es una fórmula, no porque quieres llamar la atención o porque miren, ese hermano se está gozando, no, sino que es una fórmula que yo siento en mi corazón hacerlo, porque me deleito en saber que Cristo es Rey y que sana al que vive, al que reina, y es una forma que créanme, para mí es un gozo hacerlo y me gozo en hacerlo. Así que con esta alabanza lo que quiero realmente es que tú entiendas lo esencial, lo hermoso, lo poderoso que es poder alabar a Dios, y si algún día lo puedes hacer tal vez con una manera más tranquila que yo, pues, y te gozas, está bien. Si puedes saltar o puedes ser un poquito más expresivo en ciertos movimientos, pues qué bien, ¿verdad? Media vez te mantengas en un orden también, porque la alabanza no significa que haya un desorden y que hagas cosas que no tienen que hacer. No, tienes que entender que, digamos, yo lo resumo así, tienes que darle a Dios algo genuino, algo puro, algo que tú quieres hacer, una forma. Lógicamente no provocando a que otros piensen mal, sino con el debido cuidado de poder expresar alabanza a Dios. Salmos. Libro 1. Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Iniciando con el comentario de la lectura bíblica, nos centramos en el Salmo 1, verso 1, donde nos empieza a indicar la primera bienaventuranza que existe para nosotros cuando aprendemos a entender lo esencial que es no andar en consejo de los malos, digámoslo así. A pesar de que nosotros ya estamos en los caminos del Señor, ya tenemos el conocimiento de la verdad, siempre tenemos que estar conscientes de que más de alguien vendrá y nos inducirá a hacer algo malo. Lo primero que tenemos que comprender en esto, y en este verso lo que nos quiere inquietar y dejarnos claro, es que somos bienaventurados cuando no andamos en consejo, que de cierta manera alguien nos está diciendo que hagamos, pero nosotros determinamos no hacerlo. Al no hacerlo, nosotros estamos en ese momento siendo personas bienaventuradas, porque lo que realmente está aconsejando en esta parte del Salmo es no atender la voz o no hacer o no participar en consejos malos. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que lo malo siempre nos va a acechar. Tenemos que entender, pareciera que a veces nosotros o ciertas personas que desconocen el Evangelio piensan que dentro de la iglesia solo personas buenas hay, personas que pareciera que fueran ángeles, personas que no hacen la maldad. Lo primero que tenemos que entender es que por naturaleza humana nosotros siempre vamos a estar tentados a hacer lo malo. Ahora, la Biblia acá nos está diciendo que somos bienaventurados cuando dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra conducta, dentro de nuestro conocimiento hay determinación a no hacer lo malo, como que dice, no hacer prosperar lo malo que alguien me está diciendo que debería prosperar. Nosotros necesitamos llegar al conocimiento de la Biblia
necesitamos ser determinados y necesitamos saber cómo contrarrestar en ese momento. Podríamos decirlo de esta manera, digamos, si alguien me está induciendo a hacerle un mal a un hermano en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es decirle, mi hermano, eso es lo que no debemos hacer. No, pero mire, no lo vamos a hacer. Digamos, si la persistencia está en el hermano al hacerlo, pues dile o digámosle, hágalo usted, pero quiero dejarle claro, yo no estoy dispuesto a hacer lo que usted de cierta manera me induce a hacerlo. Ahora, ¿para qué? Para que realmente nosotros nos encontremos dentro de este parámetro bíblico y podamos comprender lo que nos está diciendo acá en la práctica de la palabra. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Digámoslo de esta manera. Sabemos que cuando andamos en Dios, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos somos calificados como pecadores, pero tenemos que entender que cuando ya venimos a Cristo, ya somos parte de la iglesia, ya estamos en esto que Dios quiere que estemos, tenemos que entender que nosotros también debemos determinar en nuestros corazones en no seguir practicando el pecado. Digamos, la Biblia sí nos está enseñando que esto es pecado y que eso no le agrada a Dios y que nos debemos de apartar. También nos está diciendo, ya no lo sigas practicando. En otras palabras, digamos, lo que Dios quiere es que ahora ya no practiques el pecado, sino practiques la palabra de Dios. Cuando practiques la palabra de Dios, dejarás de practicar el pecado. Por eso es que dice, ni estuvo en caminos de pecadores, digamos, no practica lo que practicaba antes y dejó de practicar lo que practicaba antes. Y esto nos habla también en la última parte de siempre de este verso. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tenemos que entender esta parte, porque el escarnecedor es aquella persona que planea, que piensa, que ve cómo hacerle un mal a alguien. Veamos eso. Digamos, dentro de nosotros, dentro de los parámetros cristianos evangélicos, a nosotros nos llama el Señor a ya no guardar rencor, a ya no buscar venganza, de cierta manera a tolerar la actitud mala que otras personas tengan hacia nosotros. Digamos, que nosotros no nos comportemos de la misma manera que ellos se comportan. Pero el escarnecedor es aquella persona que anda buscando la forma de cómo hacer que esta persona sea vista como una persona mala, busca la forma de cómo hacer para que esta persona, cual sea la persona, lo vean mal o rechacen, porque está planeando o está tomando ciertas determinaciones en su corazón para poder acechar o hacer pecar o provocar pecado en esta persona. Nosotros tenemos que tener claro que ya a nosotros no nos es permitido. Cuando nosotros tengamos claro esto, si nos viene un mal deseo, si nos viene algo malo para nuestro prójimo o nuestro hermano cristiano evangélico, tenemos que aprender a rechazarlo. ¿Sí? Tenemos que aprender a decir, no, nosotros no podemos hacer eso. Más bien yo lo bendigo y ponte a orar en ese momento, Señor, yo lo bendigo. Y todo lo malo que me está viniendo a mi mente que haga contra él, no lo haré, lo rechazo. Y más bien lo que voy a hacer es bendecirlo, amarlo y respetarlo como realmente debería ser, para que podamos no estar en una silla de escarnecedores y la bienaventuranza que en este verso nos está hablando sea completa en nuestras vidas. En el verso 2 encontramos lo que realmente Dios espera que nosotros hagamos. Hay un ejercicio, y este ejercicio tiene que ver con la mente, con el pensar, con la sabiduría, con el conocimiento, para desarrollar discernimiento, como que dice, cuando yo mezclo el conocimiento con la sabiduría, entonces esas dos mezclas me dan discernimiento. Pero dice, sino en la ley de Jehová está su deleite, como que dice, en vez de ponerse a pensar algo malo, en vez de planear algo malo contra su hermano o su hermana,
lo primero que hace es que se deleita en la ley o la palabra de Dios, en las partes donde Dios le habló a Moisés, porque tenemos que entender que dentro de la Biblia hay partes donde Dios habló, hay partes donde el diablo habló y hay partes donde los hombres hablaron, lógicamente los hombres involucrados dentro de la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que en las partes donde Dios habló, deberíamos de meditar, digamos, ¿por qué Dios le dijo esto a Moisés? ¿Por qué Dios le dijo esto a Pablo, a Pedro? ¿Por qué ellos entendieron que Dios estaba dándoles a ellos un mensaje que debían de transmitir? Entonces, cuando nosotros tenemos deleite en esas partes de la Biblia donde Dios habló, digamos, al tener ese deleite nos gozamos en saber que Dios hizo manifiesto su voluntad. Digamos, ¿cómo yo entiendo que una persona me desea el bien si no me lo dice, verdad? En esta parte nosotros podemos decir todo lo bueno que Dios le decía a quien sea de los hombres involucrados en la Biblia, y nos vamos a dar cuenta de conocer la voluntad de Dios, y eso debe ser nuestra ley. ¿Por qué? Porque dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Digamos, Dios al capacitar a Josué, le dice que meditarás en la ley de Jehová, digamos, en ese momento le está dando como un mandato. Pero en esta parte del Salmo dice, ya de las personas que lo practican, ya de las personas que lo hacen, y que entienden que por alguna razón Dios se lo dijo a Josué, y Josué lo hizo. Entonces vienen ellos y toman esa parte y también lo hacen. Hoy nosotros deberíamos estar haciendo eso, para que entonces no le demos lugar a los pensamientos malos, a los deseos de la carne, sino que cambiando todo eso, ¿verdad?, podamos hacer lo que la Biblia nos enseña que debemos.